Lo bueno que como hombres ya cumplimos, ¿verdad? Ya cumplimos con la esposa. Así que es una bendición. Gracias, pastor, gracias, pastora. Pues seguimos adelante con el libro de Hechos, ¿verdad? En el capítulo 15, nada más para recordar, hacer un recordatorio de lo que leímos el miércoles pasado, ¿verdad? Que si se tenían que circuncidar o no los gentiles, ¿verdad? Ese era algo que estaban tratando desde el capítulo del verso 1 hasta el verso 22. Cuando ya pudieron entender, dijeron, ¿sabes qué? Es razón, tienes razón, porque en el verso 11 es cuando entendieron que dice así la palabra de Dios. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos. Así que entendieron que por la gracia de Dios son salvos también los gentiles. Amén. Así que me gustaría leer otra vez en el verso 23 para seguir continuando. Sé que nos quedamos en el 24, pero me gustaría leer desde el verso 23 la Biblia hasta el número 41, verso 41. Y dice la palabra de Dios así: y al escribir por conducta de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no les dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un cuerpo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis bien, haréis bien, pasadla bien. Así que pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con la abundancia de la palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a ellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, y navegó a Chipre. Y a Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, y confirmando a la iglesia. Entonces vean aquí qué interesante. Después de todo esto que estuvimos leyendo, desde el verso 1 hasta el verso 21-22, ¿verdad? Estaban en un desacuerdo que ellos decían que si se tenía que circuncidar o no, ¿verdad? Hasta que dijeron, ¿sabes qué? Bueno, entendemos la razón ahora ya, que no necesitan ser circuncidados, sino por la gracia del Señor serán salvos, ¿verdad? Entonces ahí en el verso 23 explica, ¿no? Dice, y ayer dice, y escribir una por conducta de ellos a los apóstoles ancianos, que los hermanos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. Entonces ahí ya están escribiéndoles a los hermanos que están en Antioquía. Entonces fueron entonces que por consenso general del concilio llevado a cabo a Jerusalén, prescribían a los hermanos las conclusiones de lo que pasó.
que no necesitaban ser circuncidados, sino por la gracia del Señor. Y allí en el verso 24 dice la palabra de Dios así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, vean esto, ya algunos habían adelantado, ¿verdad?, a las iglesias, enseñándoles a los gentiles que sí se tenían que circuncidar. Aquí dice la palabra de Dios en el verso 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ¿sí?, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando a circuncidáis y guardar la ley. ¿A quién están diciéndole eso? A los gentiles que estaban en aquella iglesia. Y luego el verso 25 dice así: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Recuerda que estaban en un concilio, y en un concilio había hombres preparados de la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron: es bien escoger a varones también y enviarlo también con Bernabé y Pablo. En el 26 dice: hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres preparados, hombres que sabían que a lo que se iban a enfrentar, que habían expuesto sus vidas. Y en el verso 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces fueron 4 enviados a ese lugar. En primero, se explican las razones por las cuales llevó a cabo este concilio, pues muchos sin saber sido ordenados por la iglesia para hacerlo, ¿sí? No pasa, vas a veces lo mismo que, es que, mira, yo te digo esto, oye, espérate, ¿quién te mandó? ¿Quién te dijo? ¿Sí? Y aquí pasó lo mismo con ellos. Fueron hombres que sin enviarlos estaban confundiendo a los gentiles. Ahora, llevaron una inquietud de perturbación a la obra mandada a circuncidar a todo gentil y a querer imponerles que guardaran toda la ley. Cuidado, porque muchas veces puede pasar eso, de que llega gente y dice: oye, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer aquello, pero en la palabra de Dios no está así. La palabra de Dios no dice eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Así que ellos, habiendo llegado a común acuerdo, han decidido enviar a los hermanos Pablo y Bernabé junto con Judas y Silas para confirmar el testimonio de lo pactado ante el concilio, ¿sí? Entonces iba Pablo, ¿quién más? Bernabé, Judas y Silas, para dar testimonio de lo que habían platicado ante el concilio y decir: sabes que ya no es necesario que ustedes se circundicen, sino más bien por la salvación, por la gracia del Señor. Ahora, en el verso 28 explica esto, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Vean bien esto, aquí no le está diciendo al pueblo de Israel, sino le está diciendo a los gentiles. ¿Se acuerdan? En el verso 29 dice que os sostengáis, ayer les explican, que sostengáis de los sacrificios a ídolos, ya hablando al pueblo gentil, a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien, haréis bien y pasadla bien, ¿sí? Entonces dice: ya no necesitan más ser circuncidados, pero guarden esto. O sea, no les estaban dando esa libertad de decir: bueno, ya pertenecen y pueden seguir normal. No, dicen: guarden esto, no cometan esto, no hagan esto. ¿Para qué? Para que guarden lo que está en la palabra de Dios. Ahora, eso ha parecido bien al Espíritu Santo y es maravilloso, pues vemos común la iglesia por medio de la unidad, ¿sí? Entonces ahí estaba la iglesia en unidad, los gentiles con el pueblo de Dios, con los judíos, ¿verdad? Entonces eso era importante. Ahora, la conformidad con la palabra y el testimonio de los hermanos podía llegar a un común acuerdo, con el cual también se consideraba que parecía bien al Espíritu Santo que así se hiciera. Qué interesante. Entonces ahora ya podían convivir, ya no los podían discriminar, ya no le podían decir: es que tú no puedes pertenecer aquí si no te circuncidizas. Ahora ya no, ahora ya eran salvos por la gracia de Dios. Entonces ellos ya podían tener esa convivencia. Qué hermoso. Fueron entonces cuando se les pidió que se apartaran de todo aquello que podría contaminarse. Qué interesante. Pero también tienes que tener cuidado de no contaminarte con lo que los profetas o los apóstoles habían dicho en esta palabra. Ahora bien, en el verso 30 dice así: así pues, los que fueron enviados
ascendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Vean el proceso que ellos estaban pasando aquí. Entonces esa carta ellos la necesitaban, porque estaban confundidos, estaban aturdidos de que, oye, tengo que hacerlo, tengo que circuncidarme. Imagínate, ¿va? El que conoce, el que sabe de una circuncisión, es fuerte. Es fuerte, pero mira, o sea, lo que ellos tenían ese miedo de decir, bueno, entonces no estamos aprendiendo la palabra de Dios bien. Con esa carta, cuando la recibieron, que dice en el verso 31, y habiendo leído lo cual se regocijaron por la consolación. Qué interesante. Fue así como llevando esta carta, quienes la escucharon se alegraron y recibieron consolación al encontrar que no estaban fallando en seguir al Señor, sino por circuncidarse o seguir al pie de la letra de la ley judía. Vean, no estaban fallando al Señor, ¿va? Estaban siguiendo al pie de la letra, ¿va? Qué importante es eso. En el verso 32, la palabra de Dios dice así: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Vean esto. También encontramos el testimonio del profético en el ejercicio al cual pertenecían tanto Judas como Silas, quienes por medio de la profecía trajeron consuelo a la iglesia y confirmaron la obra de Dios por medio de sus palabras a la congregación. ¿Sí? Ellos hicieron validez de la carta, hicieron, es verdad lo que está diciendo esto. Entonces los gentiles se sintieron más alegres, se regocijaron diciendo, wow, gracias. Pensábamos que estábamos haciendo mal. Y muchas veces uno se confunde, ¿va? Cuando tú te metes a la palabra de Dios, puedes entender que estaban haciendo lo correcto. Ahora, en el verso 33 dice así: y pasando allí algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien quedarse allí. Vean esto tan importante. Su obra no terminó con entregar la carta, sino que siguieron allí algún tiempo hasta que se les pareció bien irse a Silas y quedarse. Ahora, cada obrero hacía lo mejor que le parecía. Vean esto. Entonces ellos necesitaban no solamente recibir esa palabra de aliento, sino también ser instruidos, porque necesitaban, porque estaban confundidos con lo que los otros personas que habían ido los habían confundido, sino tenían que recibir la palabra de consolación, pero también ser instruidos por la palabra de Dios. Y entonces aquí le pareció bien, ¿verdad?, quedarse Silas. Importante. Ahora, recuerden esto, su obra no terminó, él siguió, y los demás volvieron a dar respuesta al concilio donde estaban, cómo la gente se alegró, cómo los gentiles se alegraron y se regocijaron con eso. Allí en el verso 35 dice así: Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía y enseñando la palabra del Señor, anunciando que el evangelio con otros muchos. ¿Sí? Anunciando el evangelio. O sea, mientras viajaban, Pablo y Bernabé enseñaban la palabra y anunciaban el mensaje de arrepentimiento y la salvación por medio del evangelio. Yo te pregunto esto: tú llevas el mensaje pero no te quedas quieto, porque cuando tú tienes a Dios quieres alcanzar a todos los demás. Pablo no se detuvieron solamente a llevar ese mensaje, sino que iban, dice, anunciando el evangelio a cada persona que se encontraban ahí. ¿Sí? Qué importante es esto. En el verso 36 dice la palabra de Dios así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Sí? Qué tan importante. Ahí Pablo se preocupaba por la iglesia, se preocupaba por los gentiles, se preocupaba por las almas. Dice, era cuestión normal en volver a donde se habían compartido el evangelio para confirmar en la fe a los hermanos que estaban allí.
¿sí? Entonces era normal para ellos volver otra vez de nuevo y anunciar el evangelio para compartir su fe, para crecer en la palabra de Dios. En el verso 27, dice, 37 dice así: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, ¿va? Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Entraron en otra disputa ahí. Ya habían enfrentado una y ahora entraron en otra, diciendo: oye, ¿por qué quieres llevar, verdad? ¿Por qué quieres llevar a Marcos? ¿Por qué lo quieres llevar? Si él nos engañó, él nos traicionó, nos dejó ahí, imagínense. Dice: ¿por qué lo quieres llevar? Entrando otra vez, yo pensaba, dije, ya a lo mejor ya se arregló todo en paz, todo bien, todo perfecto. Pero aquí en el verso 38, 37, ¿sí? Dice: Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevarse consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. En versos 39 y 40 dice así: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia. Vean esto. Estos últimos versículos nos muestran cómo entre los apóstoles y Bernabé surgió una diferencia crucial que hizo que se separaran. No sabían ellos, pero surgió algo crucial ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Todo porque Pablo no le pareció bien llevar con ellos a alguien que antes los había abandonado en medio de la obra. Vean qué tan importante. Pero a Bernabé afrontó la situación. Bernabé afrontó la situación y retomando a Juan y a Marcos, llevando consigo para restaurarle. ¿Cómo afrontó la situación? Con madurez. Ya no fue como antes, sino actuó con madurez, diciendo que vamos a tranquilizarlos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y en este caso dice, aclaró que en el ministerio pueden surgir diferencias en nuestros puntos de vista, capaces de separar a la congregación o a sus líderes, pero lo que parecería una división hace una unión. ¿En qué forma? Pero esto no fue considerado como tal a ellos, jamás se dividieron, solo se agruparon de una forma diferente para dar cavidad a la restauración de Marcos y Judas, ¿sí? Fue una restauración diferente para dar cavidad a un rumbo diferente y así predicar la palabra de Dios. Ahora, pero en esto, ante todo, la diferencia siempre puede y debe resolverse con madurez, tal y como lo hizo Bernabé y Pablo, ¿sí? Tal y como lo hizo Bernabé y Pablo, enseñando a las iglesias, enseñando a los gentiles que ellos vivan de una forma correcta, agradándole a Dios, cambiando sus vidas. Entonces, podemos entender ahí cómo Bernabé, ¿verdad?, unió esa parte entre los gentiles para predicar la palabra de Dios. Ay, ya me acabé, pastor. Amén, ya me acabé el versículo. Esto que seguía. Amén. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Pasa, Víctor. Señor Jesús, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Oh, Padre Santo. Señor Jesús, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor Jesús, que tú nos has dado.
Gracias, Padre Santo, Señor, porque nos has enseñado, Señor Jesús, poder entender tu obra, Padre Santo, poder entender tu palabra, cómo tú has tratado con nuestras vidas. Nos has enseñado, Señor, que por la gracia somos salvos, por la salvación que tú nos has dado, Padre. Bendice cada vida, cada persona que está aquí presente, Señor. Bendice, Señor Jesús, Padre Santo, Señor, la vida de cada familia, Señor Jesús. Y bendice nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor Jesús, tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que no necesitamos ser circuncidados, Padre, sino por tu gracia somos salvos, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias por cada uno, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué interesante está actuando. Qué interesante el libro de Hechos, ¿verdad?